programa de Arteria Radio, que en verdad agradezco muchísimo, sumándonos al homenaje internacional de los 100 años del natalicio de Cuco Sánchez. Efectivamente, pues ya es la segunda, de hecho, la segunda vez que nos acompaña en el programa. Nada más que a lo mejor la vez pasada algunos ya no recuerdan la entrevista pasada, y entonces decidimos volverlo a hacer, y además, como usted menciona, precisamente porque aparte se están celebrando los 100 años del natalicio del maestro Cuco Sánchez, y hay muchas sorpresas que las vamos a ir hablando durante el camino, ¿verdad? Por supuesto que sí. La vez pasada que nos acompañó en el programa, nos hizo usted el favor de regalarnos este libro del maestro Cuco Sánchez, de la autobiografía, ¿no? Que se llama De Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. Platíquenos un poquito acerca del libro. Por supuesto que sí, mira, ese es un hermosísimo libro, como tú ya lo habrás visto, en donde el editor Alejandro Cisneros hizo una interesantísima y muy bonita recopilación, investigación más bien, de lo que fue la vida y obra de mi papá en su vida artística, pero también una muy bonita charla que tuvimos acerca de su vida personal. Así es de que es un libro muy completo, está lleno de fotografías, muy bien ilustrado, con un formato muy moderno, y trae realmente, sí, muchísima información. Y este libro no estuvo a la venta, fue un libro que le regaló el gobierno de Tamaulipas hace 6 años, en un homenaje que se hiciera a nivel estatal. Todo Tamaulipas festejó a Cuco Sánchez con diferentes eventos, tanto artísticos como culturales. Yo tuve la suerte de poder asistir a Altamira, en donde mi papá nació, y era muy emotivo ver en todas las muros de la ciudad que no estaban ocupados con nada más que con grafitis de la imagen de mi papá o letras de las canciones de mi papá. Entonces, pues eso fue no nada más en Altamira, sino en general en las diferentes ciudades de Tamaulipas. Y este libro en la actualidad se puede conseguir a través del editor Alejandro Cisneros, lo pueden buscar en YouTube, o a través de mi página Cuco Sánchez Oficial, y yo ya les doy el contacto directo de su WhatsApp para que le puedan hablar y él se los hace llegar a través de paquetería, porque sí, es un libro realmente pues de colección, porque de mi acervo personal de fotografía se hicieron muchísimas fotos, y de también varias impresiones de momentos de diferentes películas. Así es de que está muy, muy bien, pues como tú lo has visto ya, muy completo y muy ameno en su lectura. Sí, de hecho viene como escrito a forma de una narración del autor que va hablando acerca de la biografía del personaje, ¿no? Pero trae muchos datos interesantes, mete de cachos de las pláticas que tuvo con usted, en las que recapituló él muchos datos, ¿no? Así es, Entonces, y y el las prólogo lo fotografías. escribió nuestro queridísimo amigo Pavel Granados, quien actualmente es el director de la Fonoteca Nacional de México. Así es de que es un hombre que, bueno, lo que es la música es su vida, y tiene mucho, mucho valor que él haya sido quien participara en el libro, no solo en lo que es el prólogo, sino también apoyó en lo que fue por aportar muchos datos de la historia y de las canciones de mi papá. Así como yo les platiqué también, y vienen ahí las historias de diferentes canciones, el por qué se escribieron, cómo se escribieron, las fechas en que se escribieron. Y una de las más emotivas es que está la carta original en donde mi papá escribiera Fallaste corazón, en donde le pide a mi mamá que ella le ponga nombre a la canción. Así es de que ya está escrita de puño y letra de mi papá. Sí, aquí están
las fotografías, y bueno, nos lleva desde el recorrido del capítulo 1, desde los inicios del maestro Cuco Sánchez, datos muy, muy interesantes, por ejemplo, de los primeros que yo estuve leyendo aquí, su papá, ¿no? Participó en cosas de la revolución todavía, y luego, por ejemplo, un dato interesante que llegamos a ver, dice aquí al inicio del capítulo, ¿no? Que el maestro nació, ciego. ¿Cómo es esta historia? Así es. Fíjate que mi abuela era soldadera y mi abuelo era pagador del ejército. Entonces ellos iban con la tropa en tren hacia el norte y pues mi abuelita tiene los dolores de parto en un lugar que se llama actualmente El Chocolate, que era un lugar en donde se hacían campamentos para los soldados, en donde llegaban ahí y duraba el camino porque mi abuelo tenía que bajar ahí y pagar a trabajadores del ejército. Y mi abuela tuvo ahí los dolores de parto y nace literalmente en tierra tamaulipeca, porque ella jalándose de un árbol, pues echa el chamaco, hacen un hoyo, cavan un hoyo y cae el chamaco literalmente a la tierra. Entonces, nosotros pensamos, y mi papá, ¿verdad? Que por ese contacto con la naturaleza fuera de la protección del vientre materno, pues le afectó a la visión. Lo curioso es que, y lo curaron con mi abuelo con agua de rosas, fíjate, serenadas, le hacían los lavados. Yo creo que era más una infección. Pero curiosamente mi papá estuvo 3 veces en su vida ciego. La segunda vez también recuperó la vista con un tratamiento y la tercera vez fue muy interesante porque le hizo un médico un tratamiento que pues no se acostumbraba, era una prueba con arsénico y mi papá recupera la vista. Para esa tercera ocasión, mi papá ya era conocido como el Benjamín de los compositores. Entonces la Torcasita, Lucha Reyes, diferentes cantantes se abocaron a la tarea de, mi papá todavía era desconocido para como vender su obra, ya la interpretaban y era conocido con los intérpretes, pero aún no era económicamente para nada solvente. Entonces se hicieron grupos para reunir fondos para curar a mi papá y yo tengo ahí las firmas de los que participaron y todo, y gracias a Dios recuperó la vista de tal manera que mi papá nunca usó lentes ni de cerca ni de lejos, ya está muy grande, de vista cansada, pero nada más. Y luego otro de los datos, como dice usted, el diseño del libro está muy, muy bien hecho, porque hay partes donde inclusive como relacionado a lo que nos va nos va narrando, perdón, vamos viendo también las imágenes, ¿no? Una de las Exacto. imágenes que yo veía, que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, era donde el tipo de las ilustraciones que nos llevan, viene así como de ilustraciones, una de estas es esta, donde vemos al maestro como boxeador. Entonces, inclusive antes de ser compositor, de llegar a la fama, tuvo varios trabajos, ¿no? Y uno de esos nos decía que era boxeador, ¿no? ¿Cómo fue esta etapa del maestro? No, bueno, en realidad él tenía un gimnasio en la casa, estábamos en Tacubaya y tenía un departamento atrás pequeño. Entonces él puso un gimnasio pero realmente como boxeador nunca trabajó, sino que iban maestros a hacer ejercicio con él, a levantar pesas, a brincar la riata y a boxear. Pero en sí, como él trabajó en una imprenta, ese sí fue trabajo, pero tuvo un accidente y entonces por eso su dedo se le quedó doblado de la mano derecha. Sin embargo, eso no le impidió tocar la guitarra, lo usaba como cabestrillo más bien. Y ya después ahí platíquenos un poquito cómo es que entonces él empieza a hacer música y a hacer canciones.
pues bueno, él dedicarse empezó como compositor. desde muy chiquillo a escribir. El primer poema que él escribe se los pide un maestro en la secundaria, en primero de secundaria, porque llegaron los niños españoles a México, que venían en la época de Franco, pues vinieron aquí un grupo de niños expatriados, ¿verdad? Y les pidió el maestro que le escribieran algo a estos niños que llegaban. Y mi papá escribió un poema que se llama Bienvenidos, hermanitos españoles. Y se la cantó al maestro, entonces sin tener la música escrita, porque pues mi papá no sabía escribir, nunca supo escribir nota musical. Entonces el maestro pues dijo, se lo quería llevar. Mi papá era un chamaco de 13 años a vivir con él y le dijo a mi abuelita que lo quería adoptar para darle una educación musical. Mi abuelita, en lugar de darlo en adopción, pues se cambió de colonia para que el maestro no lo ubicara. Ahí empezó mi papá a darse cuenta que sí tenía capacidad, y a la edad de 15 años empezó a ir a la XCW ya a presentar canciones con música que él hacía en su guitarra, aunque no las tenía escrita la música. Entonces, pero la memorizaba. Él desde muy chiquito aprendió a memorizar sus melodías. Estuvo 2 años casi yendo a ver a la W, porque en esa época los intérpretes cantaban en vivo, en la radio. Entonces, ibas a la radio a ofrecer tu obra, pero no le daban acceso a entrar hasta que por fin, por cansancio, logró que el señor Alonso Sordo Noriega le dijera, bueno, a ver, chamaco, cántame una canción. Y le canta Mi Chata, que fue la primera canción que le grabaron. Le gustó tanto que entonces ya le dio oportunidad y lo presentó con los intérpretes. Entonces ya iba mi papá diario a llevar canciones, porque tenía varias. Y por eso ahí era un chiquillo, un niño. Ahorita vemos a un niño de 15 años y ya hasta con la estatura le dice señor, pero en esa época realmente eran adolescentes, muy jovencitos. Y le pusieron el Benjamín de los compositores, que en esa época lo fue. Y una vez que ya entró allí, ¿qué tipos de compositores, de intérpretes fueron los que le empezaron a grabar sus canciones, a cantarlas? ¿Con quiénes tuvo sus primeros éxitos? En esa época, la música en primer lugar, en todas las radiodifusoras se escuchaba música mexicana. Y la que estaba de moda en esa época, la que más se tocaba, era la música campirana, porque pues México era otro México que tú mismo no te imaginas, Sí. porque era un México en medio del campo. O sea, cuando tú, por ejemplo, puedes decir ahorita voy a Xochimilco y piensas, ay, el tráfico. No, a mí todavía me tocó, vamos a Xochimilco, porque mi papá nos llevaba mucho a Xochimilco, y realmente sabía yo que iba a ir al campo. No, estábamos en medio del campo. Entonces, todos, el acceso al radio era estaba en todos lados, y la música era campirana, que era la que más éxito, porque era lo que más se oía. Entonces, pues fueron las personas que, por ejemplo, Lucha Reyes era cantante de ese tipo de música, La Torcasita, duetos también, todos todavía los que se enfrascaban en ese tipo de música. Y el primer éxito fue Mi Chata. La primera canción fue Mi Chata. ¿Con quién más o menos se grabó? ¿Con quién se...? Pues la grabó La Torcasita. La Torcasita, ok. Y ya de allí, y varios más, porque en esa época era también, pues son Méxicos y vidas muy distintas. En esa época no importaba que uno grabara la canción, la seguían grabando porque cada quien tenía su estilo, cada quien la daba una interpretación diferente y tenían sus seguidores.
Entonces tú podías escuchar la misma canción en diferentes voces y en las mismas estaciones. Ok, y ya de ahí una vez que empieza él a escucharse en la radio y a tener intérpretes y todo, ¿de quién fue la idea? ¿Cómo llega el maestro al cine, después a la televisión? Pues mira, en realidad lo buscaron porque como se dieron cuenta del tipo de canciones que él escribía, en esa época también el cine se basaba mucho en las historias de la Revolución Mexicana. Entonces, una de las películas en donde imagínate nada más el elenco, eran, ¿cómo se llama? Hugo Sánchez era el menos, pero estaba el Indio Fernández, María Félix, Dolores del Río, Aguilar, o sea, un abanico de actorazos, pero a mi papá le pidieron que escribiera una canción para la película, una canción con corte revolucionario. Y entonces le dice el director de la película, mira, yo tengo estos dos frases, oraciones más bien. De plata ha de ser la cama, de plata la cabecera. Quiero que me hagas una canción basada en estas dos ideas. Mi papá cambia plata por piedra y ya escribe la cama de piedra. Entonces, pero él no la escribe, desarrolla todo y le pone música. Pero no la registra como autoría de él, sino la registra como arreglo, porque él sabía que este señor había escuchado ese poema y que ese poema tenía un autor y que iba a haber similitud en la historia tal vez, y no que mi papá siempre fue muy respetuoso con los derechos de autor, así como él buscaba que se respetaran su autoría. Y a raíz de esa canción fue la que lo lanzó realmente. Bueno, y mi papá iba nada más, la canción iba a ser de fondo en la película, pero les gustó tanto que le dieron un cuadro completo en donde él interpretaba la canción con su guitarra. A partir de ahí ya empezaron a llamarlos para diferentes películas de corte revolucionario. ¿Y de ahí cuántas películas llegó a ser el maestro? Más de 60, porque grabó en México, grabó en Chile, grabó en Argentina, en Costa Rica. Así es de que sí tuvo más de 60 películas. Y de todo tipo, de todo tipo, porque ya después él grabó hasta películas cómicas del Compadre Más Padre o del Charro Chaparro, en donde hacía parodia de él mismo, porque mi papá era muy bajito, entonces él se compone a sí mismo la canción del Charro Chaparro. Y entonces ya ahí, una vez que ya entra al cine y todo, pues ya el maestro se va al estrellato, ¿no? También aquí una de las cosas que yo estaba viendo es, por ejemplo, las historias de los cancioneros, ¿no? Que en esa época eran muy famosos los cancioneros pick-up. Y aquí, por ejemplo, viene esto, ¿no? Donde se publicaron muchas de sus canciones. ¿Cómo es esto de los cancioneros pick-up? Platíquenos todo un poquito. Mira, a la gente era un mundo un mundo paralelo muy distinto a lo que vivimos ahora. Entonces las personas gustaban muchísimo de cantar. No importaba si eran muy entonados o no, pero no había karaoke. Lo que había, el karaoke de nosotros eran en los cancioneros. Entonces la gente compraba, eran de mucha venta, porque la gente los compraba para aprenderse las canciones que les gustaban y así poderlas cantar. Se tocaba mucho la guitarra, las reuniones eran con guitarras, con armónica, porque ellos eran los cantantes, los artistas de las fiestas, era cada grupo de personas que se organizaban y se reunían. Y por ejemplo, en el caso de las historietas, que también en aquella época, así también, mucha de la gente leía las novelas, ¿no? Las historietas por medio de las novelas.
Ah, sí, por supuesto. Y la canción de Fallaste Corazón, fíjate, esa canción tuvo, por supuesto, sigue teniendo muchísimas grabaciones. Participa como fondo musical en muchísimas películas en la actualidad. Todavía en la actualidad, sí. Tuvo telenovela, tuvo película y tuvo cómic. Así es de que es una de las canciones ícono de mi papá, en donde se basaron para hacer realizar todas estas diferentes formas de plantear la historia de Fallaste Corazón. Uh-huh. Y más o menos, ¿cómo él escribe la canción? ¿Cuál es la historia? La historia es muy interesante porque fíjate, esta canción la escribe mi papá en febrero de 1953. Mi mamá estaba embarazada, pero ya había nacido mi hermano mayor. Después de mi hermano mayor tuvo una pérdida, perdieron a un producto, porque mi mamá tenía RH negativo. Entonces, al embarazarse por tercera vez, el médico la manda a que guarde reposo absoluto, pero ella tenía a mi hermano mayor, lo cual hacía muy difícil el reposo absoluto, porque mi papá en esa época todavía, aunque ya era conocido, no tenía una solvencia no, en esa época eras conocido, pero no ganabas como ahora ganas millones por una canción porque la sacaste en el internet. No, eran muy distinta la forma de entonces de ir haciendo ahorros y ganando una buena vida con respecto a tu solvencia económica. Entonces, mi papá pues no podía ayudar a mi mamá poniéndole a alguien que le ayudara en la casa. Mis abuelitos sí tenían una posición económica muy solvente y tenían una casa en Acapulco. Entonces le propusieron a mi papá que se llevarían a mi mamá si él lo autorizaba, para que mi mamá no tuviera que, ahí cuidarían a mi hermano mayor, la cuidarían a ella y ella no tendría que hacer ningún esfuerzo. A lo que mi papá, pues viendo la situación, acepta, pero no muy contento, porque él hubiera querido ya haber podido darle a mi mamá todas las comodidades y lo que ella necesitara. Y eso lo enfrentó mucho a sí mismo. Se sintió muy mal mi papá consigo mismo de no poderlo hacer. Y estando mi mamá en Acapulco, mi papá le escribe, Fallaste Corazón, pero se lo está escribiendo a sí mismo. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, no puedes pagarle a la mujer que amas todo lo que se requiere. Y le manda con una carta, y le dice a mi mamá que ella le ponga el nombre. A lo cual yo digo que le puso el nombre y además la bautizó porque de verdad le dio la bendición. Ha sido pues una canción que no va a perecer, yo creo que nunca. Icónica, sí. Ese producto sí nació, pues soy yo. ¿Cómo ves? Muy bien. Entonces, inclusive es una canción súper emblemática para usted. Claro, por supuesto que sí. ¿Cuál diría que es su canción favorita, aparte de Fallaste Corazón? Hay una canción que es bellísima, que se llama Nuestro Gran Amor, en donde mi papá dibuja a mi mamá. Entonces, cuando mi mami falleció, mi papá ya había fallecido y esta canción es como si me trajera a los dos a la memoria. Así es de que mi canción favorita en la actualidad es Nuestro Gran Amor. Sí, es una canción muy, muy bonita. Por ahí la vamos a poner para que el público la escuche. Y bueno, precisamente lo que usted nos decía, ¿verdad? Que el maestro fue un miembro muy activo acerca de que él quería que los compositores tuvieran su realce, ¿verdad? Porque, perdón, a veces que el intérprete canta la canción y pues lo que nosotros escuchamos es de quien creemos que es la canción, ¿verdad? Y a veces no le damos el valor a los intérpretes, a los compositores. ¿Cómo fue su labor del maestro como miembro? Tenemos aquí la credencial que tenía él como miembro de la Sociedad de Compositores. ¿Cómo fue su labor de él dentro de esta asociación de compositores? Mira, él no trabajó nunca en la dirección, en lo que es el consejo, porque mi papá viajaba mucho.
la asociación, la Sociedad de Autores y Compositores de México se formó varios años después de que mi papá y muchos de los compositores estuvieran ya, los conocieran y se conociera la obra. Entonces ya mi papá en esa época viajaba muchísimo para dar a conocer la obra. Sin embargo, hay dos clases de compositores. Los que nunca están a cuadro, que son los que les cuesta más trabajo o les costó más trabajo que se identificaran con su obra, y los que sí estuvieron a cuadro, como fue Agustín Lara, como fue mi papá, Cuco Sánchez, como fue José Alfredo Jiménez, que ellos sí estuvieron en el cine, entonces, o de hecho que cantaban, interpretaban su obra, porque muchos compositores tampoco la cantaban, entonces tampoco hubo discos, y a ellos sí les costó más trabajo, pero para eso se hizo esta sociedad, para ello se formó y sigue pues trabajando para todos los compositores de una manera muy activa y muy importante. De hecho, ahorita se acaba de inaugurar el lunes de esta semana una hermosísima exposición que yo los invito a que no se la pierdan, que es el rostro del autor, precisamente de lo que estamos hablando, para dar a conocer quiénes fueron los compositores. Son unas imágenes que están en las rejas de Chapultepec y que en la parte de abajo, con tu celular, tú puedes escuchar la canción que tiene ahí y también leer la biografía. En el caso de Cuco Sánchez, por ejemplo, está Fallaste Corazón. Está, ahorita volvemos a hablar más acerca de eso, pero por ejemplo, ahí tenemos la imagen de lo que usted nos dice, ¿no? Las famosísimas giras que tenía que andar haciendo él para dar a conocer su obra, ¿no? Que muchas veces eran lo que conocíamos como las carpas, ¿no? Las caravanas. Las caravanas, sí. La caravana era la que iba, porque iban varios, y la carpa donde actuaban. Esta imagen es de Chile, ahí de Valparaíso. Por ejemplo, tenemos aquí que iba Pulgarcito, el niño de las películas tan famosas, ¿no? Exactamente. Pulgarcito, dice Cuco Sánchez, el Cantinflas, Aida Luna, Fiesta Mexicana, los hermanos Campos. Pues esta fue una Pero eran así como ves ese horrible camión de hierro, los asientos, sin baño. Realmente picaron piedra para dar a conocer la obra, porque iban de pueblito en pueblito, como te digo, todavía el campo y los lugares rurales prevalecían a las grandes ciudades. Entonces, era ir de pueblo en pueblo, kilómetro en kilómetro. Eran giras muy largas. Sí. Por decirte, salían de México, los que iban de México, si iban a hacer gira en Chile, volaban a Santiago y de ahí en camión por la cordillera, por las... No eran, de verdad, mi papá llegó a estar en lugares que ni teléfono había, entonces le avisaban a mi mamá y nos poníamos de acuerdo para ir con un amigo de él que vivía en la villa aquí en México y que está muy lejos de donde nosotros vivíamos, pero que tenía radio de onda corta. A través de ese radio nos comunicábamos. Siempre estuvo muy presente a pesar de que estaba en giras, pero nos escribía, hablaba por teléfono o nos mandaba telegramas, que ahorita ya los chamacos ni saben usar el correo. Sí, no, ya está casi desapareciendo todo esto, ¿no? Pero antes era más difícil mantener la comunicación. De todos modos, él qué decía de las giras, qué pensaba de estas giras tan extenuantes, cómo las vivía él. Mi papá a veces le escribía a mi mamá y le decía, ay viejita, cuando nos pagan no hay nada abierto para comer, y cuando está abierto todavía no nos pagan. Sí, se la veían muy difícil, porque además tú te imaginas que vas de pueblito en pueblito, y que hay lugares que no tenían hoteles para quedarse, dormían como podían, acomodados en el camión, y como te digo, eran camiones de asientos de fierro,
con un plástico duro así, nada más. Así es de que sí, y a veces no les pagaban hasta que terminaba el recorrido. Y entonces mi papá le hablaba a mi mamá, viejita, hay que empeñar porque hasta que nos paguen, hasta que termine el recorrido. O sea, no era una vida fácil la de los compositores en esa época. Sin embargo, pues su obra es de las más ricas en todo lo que se refiere a literatura, como poesía y lírica, como es su música. Sí, de hecho también he tenido la oportunidad de, por ejemplo, leer el otro libro del maestro Chava Flores, de su biografía, y platica muy parecido a él, ¿no? Donde dice que pues, ya su música se escuchaba en todos lados, pero ellos no estaban ganando de la música que se escuchaba, ¿no? Entonces, Exacto. ahora esta es la importancia precisamente de lo que estamos diciendo, ¿no? De la asociación. Y bueno, pues platíquenos para allá. Si alguien quiere ver el libro, pues que lo compren y que lo lean ellos. Vamos a pasar entonces ahora mejor a que nos diga, en estos 100 años del maestro Cuco Sánchez, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Allá al fondo tenemos el boleto de la Lotería Nacional Mexicana. Así es, fíjate que ha sido un año lleno de sorpresas, un año en que me he enriquecido muchísimo de todo lo que es la obra y el trabajo de mi papá, que he recibido muchísimo apoyo. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes que me dan la oportunidad de hablar de mi papá, porque pues para mí era muy importante. Teníamos planeado varios eventos, varios conciertos, lamentablemente hasta con teatros reservados se tuvieron que cancelar por la pandemia. Sin embargo, se está haciendo el homenaje internacional con una cantante franco-mexicana, ella de Tamaulipas, radicada en París, que ha hecho varios videoclips con diferentes canciones de mi papá. De hecho, tiene uno preciosísimo que grabó de Anillo de Compromiso con el cantante extraordinario Rafael Negrete, el nieto de Jorge Negrete, que grabaron Anillo de Compromiso. Tiene otro extraordinario video que de verdad se los recomiendo enormemente porque se van a sorprender de la belleza de un dueto de Carla Lazo con Cuco Sánchez, que fue un trabajo extenuante, pero que realmente dio frutos increíbles. Se trabajó con pedazos de películas donde salía mi papá, con su voz, la voz de Carla, y se hizo un videoclip primoroso. Ahí es Fallaste Corazón. Y también ella como solista tiene el Mil Amores, que es el himno emblemático de Altamira. Tiene Siempre hace frío, otra de las canciones hermosísimas de mi papá, y recientemente acaba de estrenar otra de mis canciones favoritas, que es Un trono de ilusiones, con un arreglo a voz y piano nada más extraordinario y un trabajo de cine bellísimo. Así es de que yo se los recomiendo. Todos estos videos los pueden ver en la página de Cuco Sánchez Oficial o de Carla con K y Lazo con Z. Carla Lazo con K y con Z. Y con Z, sí. Y la verdad están bellísimos los videos. Y es una manera de seguir preservando la obra de mi papá, ya con arreglos más modernos y con jóvenes intérpretes. Y vienen más. De hecho, viene un dueto con un gran cantante, un chico de un grupo muy joven, en la actualidad, que están teniendo mucho éxito en México y en Estados Unidos, el grupo Matute. Con Z va a hacer el dueto, no con todo el grupo, nada más con Nacho y Z, pero que es extraordinario cantante. Y ese va a ser también un arreglo mucho más moderno para chicos más jóvenes todavía. Así es de que está incursionando en diferentes tipos de arreglos para
pues revivir con música más moderna, más creativa, la obra de mi papá. Muy bien. Y bueno, y de Lotería Nacional, ¿cómo se acercaron a usted para el sorteo? ¿Cómo está el sorteo? Ay, no, bueno, ese fue, mira, mi papá está trabajando y Dios es mi representante, entonces, ¿qué más puedo pedir? Yo salió el billete de los 100 años que cumplió el año pasado otro grande y queridísimo compositor, Chava Flores, salió el billete de lotería, entonces yo soy muy, bueno, Maru es muy amiga mía, nos conocemos desde niñas, nuestras mamás fueron amigas del alma, entonces Maru me dijo, Alina, ¿por qué no pides también el billete de lotería de tu papá? Y le digo, Maru, me lo acaban de dar hace 1 año y medio, otro billete. Digo, es muy pronto, no creo que me lo den. Y ella me impulsó y dije yo, bueno, sí, el no ya lo tengo, ¿verdad? Entonces lo pedí y mira qué sorpresa que me lo dieron, pero mayor sorpresa que fue un evento de revelación del billete, o sea, para dar a conocer el billete. Bellísimo, porque no fue el sorteo al que asistí como la vez pasada, sino en esta ocasión asistimos para dar a conocer el billete y sirve como un impulso para reactivar un poco en lo que van a estar haciendo el flujo de personas a Garibaldi. Entonces, la develación fue en uno de los salones del Tenampa, pues bueno, un lugar Icónico. importantísimo y Sí. representativo de Garibaldi, en donde la dueña del Tenampa tuvo la hermosa, un recibimiento maravilloso, nos regaló un almuerzo, hablaron varias autoridades de la delegación, del gobierno del Distrito Federal, un representante de la sociedad, de todas las sociedades de charro de México, de parte de compositores también. Y a la hora de que terminamos de develar el billete, entra un mariachi, 1 hora de mariachis con puras canciones de Cuco Sánchez. Así es de que fue maravilloso, fue un evento primoroso. Me imagino. Y bueno, precisamente también hace ratito ya comentábamos la importancia de la Sociedad de Autores y Compositores, que precisamente ahorita está la exposición El rostro del autor en las rejas de Chapultepec. Y como nos dice usted, no pueden ir y con el celular tomar, ahí se ven las canciones de cada uno de los compositores para que conozcamos precisamente quiénes son, ¿no? Y que, bueno, por ahí nos hizo usted el favor y la señora Maru, que de pasarnos algunas fotos y, por ejemplo, pues sirve homenaje para algunos compositores que se nos fueron en este año y el año pasado, con estas enfermedades, como el maestro Armando Manzanero, que era nuestro presidente Exacto, de la Sociedad de Autores y Compositores, ¿no? exacto, sí. Entonces, pues, digo, un homenaje para todos los compositores y para los que nos dejaron, ¿no? Como ahorita el maestro Armando Manzanero. Efectivamente, y realmente, mira, es una forma, esta va a ser una exposición itinerante que va a estar en diferentes, por llamarlo rejas, Uh -huh. que la sostengan, porque son imágenes muy grandes que tienen todo eso abajo de las modernidades. Imagínate, cuando me iba a imaginar que poniendo mi celular iba a escuchar a mi papá y iba a leer su biografía, ¿verdad? Es una maravilla. Y así la puedes escuchar de José Alfredo Jiménez, del gran Tomás Méndez, de Chava Flores, de Rigo Tobar y del maestro Urieta, que ahorita es nuestro Ah, sí. presidente de la El Sociedad nuevo de presidente Autores y que... Compositores, quien también me regaló su presencia en el evento de la lotería, fíjate, al evento de la lotería fueron el maestro Marroquín, el maestro José Alfredo Jiménez Jr., otro gran amigo, el maestro Martín Urieta. O sea, yo me sentía, bueno, más como 10 personas de la sociedad que yo me sentí tan cobijada por todos ellos.
y que ahora están en las rejas de Chapultepec. Pues es una emoción muy grande. Sí, vayan ahí a la página de Artaira Radio, ahí van a ver algunas de las fotos. Sí, precisamente ahí una foto con el maestro Martín Urieta. Y bueno, pues excelente, ¿no? ¿Qué más viene para este festejo de los 100 años? Pues mira, que Dios me siga regalando, como le digo, tú eres mi representante, más entrevistas, la oportunidad de platicarle a la gente. Tuve ya entrevistas, fíjate, ¿cómo no voy a decir que mi papá sigue trabajando y que Diosito es mi representante? Tuve la emoción de platicarte que me han entrevistado en Argentina, en España, en diferentes partes de Estados Unidos y en Australia. Así es de que sí es Hasta ya se está internacional. escuchando la música del maestro. Así es. Y no nada más la música del maestro Cuco Sánchez, porque a mí me gusta, realmente amo a mis amigos herederos de diferentes, hijos de diferentes grandes compositores de la época, como son Gaby Méndez, hija de Tomás Méndez, José Alfredo, el gran José Alfredo Jiménez, Maru Flores, Chava Flores, o sea, Eurídice Cervantes, hija del maestro Alberto Cervantes. Entonces, al hablar yo en estos diferentes medios, ellos se dirigen a personas, a grupos de habla hispana, que a ellos les gusta escuchar a nuestros compositores, nuestras obras de la música tradicional de nuestro gran México. Entonces yo creo que es ir abriendo puertas para todos, para que se escuchen todos, alrededor del mundo, en todos lados que se puede escuchar. Nuestra queridísima amiga Mirza Maldonado es una persona que nos apoya enormemente, abriéndonos oportunidades también en diferentes medios para poder hablar de nuestros padres. Así es de que, pues vamos a seguir con todas estas oportunidades, pero también y va a haber más videos con Carla Lazo, Carla con K, Lazo con Z, y el 5 de octubre, que es el aniversario luctuoso de mi papá, se va a develar un busto que está quedando maravilloso por el gran escultor Ariel de la Peña, que tú ya lo debes conocer también, gran escultor y que ha hecho varios de los bustos de los diferentes compositores, que le está quedando primoroso de verdad. Así se parece a mi papá. Así es de que ese va a ser un evento también que primero Dios se pueda llevar a cabo presencial para poderle llevar canciones y mañanitas a mi papá. Y por ahí otros planes que todavía... ¿En dónde se va a develar este busto? En el Jardín de los Compositores. Que está ubicado en... Está ubicado en donde empieza el circuito interior, en Chapultepec, enfrente de lo que era la embajada rusa, no sé si todavía sea. Desconozco, no sé. Bueno, por ahí. Pero, o sea, sí identifico el rumbo, pero no. Sí. No sé si sigue ahí la embajada. Sí, bueno. Yo también no sé todavía si haya, pero sí hay. Ahí, bueno. Pues esperemos que podamos ver el develamiento del busto del maestro, asistir y que sigan los festejos por los 100 años del maestro Cuco Sánchez y lo que venga, ¿verdad? Claro que... Sus redes sociales donde podemos seguir toda esta información, donde podemos escuchar los videos. Mira, tengo Cuco Sánchez Oficial. Cuco Sánchez Oficial está en Facebook y en Instagram. Y tengo otro que también me llegan y que pongo también de mi papá muchísimo, que se llama Nonis, así, Nonis Alina Sánchez. Okay. Así es de que en esos tres nos pueden ver, y los videos también en Carla Lazo Oficial. Okay. Ahí también los pueden ver. Y el libro en Alejandro, exacto, Cisneros, en Facebook. Ok. Pues señora Alina, ha sido un placer. Esperamos seguir en contacto. Que no sea la última vez que nos veamos en entrevista, que esperemos también nos podamos ver pronto en físico. Le mando un abrazo. Gracias por habernos acompañado en esta tarde de Arteria Radio en la entrevista.
Por supuesto que sí, ya sabes que te mantengo informado. A ver si puedes ir, va a haber un evento también en la Fonoteca Nacional. Ok. Así es de que ya sabes que yo te mando todo. Bueno, pues estamos en contacto. Muchas gracias. Al contrario, un abrazo a todos los radioescuchas de Arteria Radio. Muchas gracias. Dios los bendiga.